La energía de los rayos en nuestra vida. Libro de Triguerio. El que abre la puerta, el primer rayo, voluntad, poder. Cesar de pedir. Imagina a Krishna guiando un carruaje tirado por 3 caballos, fuertes y potentes. Él tiene firmes las riendas y así llega a su destino. Esa imagen brinda una clave para que comencemos a percibir qué es la energía de la voluntad poder, o energía del primer rayo. Allí, representada por Krishna, que con las riendas en las manos hace que los caballos lleven al carruaje por donde aquel debe ir. Esa energía sabe todo lo que ocurre con los caballos, a dónde ellos deben llegar, y también conoce las medidas exactas de su potencial. Está también informada sobre el destino del carruaje, el camino a recorrer, la velocidad para alcanzar la meta, y por medio de las riendas tiene control sobre los caballos. Krishna es símbolo del yo superior, del alma del hombre, que tiene la voluntad poder para su aspecto espiritual trascendente. Los 3 caballos que tiran del carruaje simbolizan los cuerpos físicos, emocional y mental del hombre. En esa imagen, ellos aparecen fuertes y corren recíprocamente armonizados, ya que representan cuerpos sanos y alineados, que desean llegar a la meta. La fuerza que los impulsa es el deseo. Queda en claro, a propósito, que ese símbolo expresa una diferencia entre deseo y voluntad, que es necesario poner de relieve. Si los caballos no tuvieran la rienda, que sería la voluntad que los conduce y los equilibra, controlando la velocidad y dirigiéndose hacia un lado y hacia el otro, probablemente no llegarían juntos, porque cada uno seguiría su propio ritmo según su deseo individual y consiguientemente no llegaría el carruaje hacia su meta. A su vez, el carruaje equivale a nuestro ser, que contiene al yo superior, atado por riendas a 3 cuerpos, el físico, el emocional y el mental. Ellos son los que tiran del carruaje, llevándolo hacia donde debe ir. Si conseguimos visualizar esa escena, podremos descubrir muchas cosas en relación con la voluntad. Colocándonos en una actitud armoniosa, amorosa y observadora, vamos a percibir hasta qué punto somos cada uno de esos caballos, o los 3 trabajando en conjunto. Hasta qué punto estamos conscientes del carruaje que debe llegar a una meta. También vamos a ver si nos sintonizamos con Krishna, que está guiando y teniendo firme las riendas, o si preferimos llevar el carruaje por cuenta propia. Así podemos efectuar un estudio de nuestra propia actitud actual. Si reflexionamos bien sobre los 3 caballos alineados y subordinados a una rienda que está detrás de ellos, vamos a comprobar mejor este símbolo universal, obteniendo la energía para nuestro equilibrio. Si nos concentramos en Krishna y lo visualizamos conduciendo los caballos, teniendo firmes las riendas y sabiendo a dónde quiere llegar, establecemos contacto con otro aspecto y realizamos una alineación superior. Ese trabajo de imaginación creativa ayuda a descubrir las características de la energía de la voluntad poder, desconocida por los caballos, o sea, por nosotros. Lo físico, lo emocional y lo mental tienen deseos, no voluntad. Lo físico, lo emocional y lo mental. Los caballos quieren llegar a la meta, pero solos no sabrán cómo hacerlo, pues no conocen el camino ni tienen conciencia de la dimensión de sus propias fuerzas. Difícilmente llegarían juntos sin perderse unos respecto de otros. Y no obstante, para seguir viaje, el carruaje necesita a los 3, juntos y alineados. Vimos entonces que el deseo, normalmente confundido con la voluntad, es un movimiento de los caballos,
principalmente de los que se hallan en el medio, o sea, que en la imagen simbólica representaría el cuerpo emocional. ¿Es el deseo el que los estimula o hacen lo que deben? Deseo, este que, por sí solo, no tiene el conocimiento completo del camino. El impulso que mueve a los caballos no proviene solamente de su fuerza individual, sino que es un reflejo de lo que mueve Krishna, aquel que sujeta firmemente las riendas. La voluntad llega hasta los caballos, dinamizándolos, pero a medida que se la conduce mediante las riendas, ya no es más la misma de su origen, se vuelve menos inteligente, con menos capacidad para identificar el camino, ya que se va mezclando con el propio material que compone a las riendas. Entonces, deja de tener las mismas características puras que tenía allí arriba, en Krishna, y llega a los caballos reducidas a buen deseo que se presenta como una ciega volición, que no es sabia, ni clara ni inteligente. Cuando captamos el verdadero significado de ese cuadro, alguien conduciendo un carruaje, teniendo firmemente las riendas de los 3 caballos, ya estamos abiertos para comprender qué es la voluntad poder o qué es el primer rayo. En el comienzo de la creación cósmica, el rayo de la voluntad poder fue la primera energía manifestada y entonces pudieron surgir los sistemas solares. Las 2 energías que más conocemos son la actividad inteligente, que es el tercer rayo, ya incorporado en los seres, por haberse desarrollado en un sistema solar anterior al nuestro, y la energía del amor-sabiduría, que es el segundo rayo, que según afirmamos, se está desarrollando actualmente. La voluntad poder solo será conocida totalmente en el futuro, en otro sistema solar que sucederá al actual. Los conocimientos de esa energía nos hacen percibir claramente que la actividad debe ir acompañada por la inteligencia y el amor debe ir acompañado por la sabiduría, pues la actividad pura y el amor puro no nos llevan necesariamente a la meta, pudiendo, por el contrario, transformarse en una dispersión de fuerzas. La energía de la voluntad poder difiere de las 2 antes citadas, ya que se manifiesta solo parcialmente en este sistema solar. Para conocer la voluntad poder y experimentar, en la medida de lo posible, su fuerza de primer rayo, necesitamos alinear nuestro deseo con aquel que está guiando el carruaje, teniendo firme las riendas y sabe lo que hace y a dónde ir. Debemos entrar no solo en contacto, sino también comenzar a armonizar con aquello que dio origen a todo lo que podemos imaginar de existente, inclusive nosotros mismos, y que, por consiguiente, es nuestra esencia más íntima, nuestro impulso más profundo. Lo que somos en esencia primordial es lo que más desconocemos. La sabiduría antigua nos da inicios sobre cómo alinear el deseo de los 3 caballos con la voluntad poder. Una sugerencia poco valorada por su sencillez y que puede ser valiosa si la comprende debidamente, dice lo siguiente: cuando quieras orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre en secreto. Todo se resume pues a eso. Entra en tu habitación. Significa permanecer recogido dentro del propio ser. Y cierra la puerta implica cerrar los sentidos a las influencias externas que los distraen. En este momento de búsqueda de alineación, se trata de no escuchar lo que los oídos están captando, de no observar lo que los ojos físicos están viendo, de no sentir los aromas que el olfato está percibiendo, y así sucesivamente. Al entrar en el cuarto, se cierra la puerta de los sentidos a toda influencia externa. ¿Y qué quiere decir? ¿Y habla a tu Padre en secreto? Recogiéndose y cerrando
por unos momentos la puerta de los sentidos, lo que se procura es sintonizarse con aquello que en nuestro centro es completamente desconocido, o sea, que constituye un secreto total que ninguno de nosotros sabe descubrir y que nadie nos puede revelar, a no ser cuando entramos en la habitación y permanecemos en silencio. El Padre es exactamente el símbolo de lo que tenemos en la esencia de nuestro ser. Así, cuando entro en mí mismo, cerrándome a lo que está fuera, a lo que es superfluo, alineándonos con los más profundos del ser, no necesito hablar o pedir nada, y nada del exterior me puede alcanzar, porque busco al Padre, aquello que está en el origen primordial de todas las cosas y de mí. Si quiero realmente comprobar la energía de la voluntad-poder, o sea, identificarme con la fuerza que tiene firmes las riendas y conduce al carruaje, sabiendo a dónde debe llegar la enseñanza básica es entrar en la habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto. Esto hace que en mí se desarrolle al máximo la propia capacidad de tener voluntad, porque nada pedí y solo me decidí a abrirme al misterio. Hacer eso es un acto de decisión. Pidiendo alguna cosa, al volverme hacia el Padre, estaré desviándome de aquella propuesta original de la energía, que era decidir hacer simplemente. Al quedarnos en silencio y sin pedir nada, conectándolo con lo íntimo de nosotros, oh Padre, acontece lo mejor, lo inédito, disipándose el misterio y el desconocido secreto que está dentro de nosotros. Vivo y activo. Es necesario, sin embargo, que tomemos la decisión de abrirnos al misterio. La posibilidad de trabajar con la energía de la voluntad ocurre entonces en dos grados diferentes, a saber, el primero se refiere a los que desean llegar a la meta y no sabiendo cómo hacerlo, piden ayuda a quien los guía o los sujeta con las riendas. El segundo se refiere a la situación en su totalidad, el carruaje, el guía, las riendas y los caballos. Lo mismo que a obedecer las recomendaciones. Aquíétate y vuelve hacia tu interior. Si optamos por el primer tipo, la verdadera energía de voluntad-poder no se desarrolla, principalmente si adoptamos la posición de víctimas o de necesitados, contando con una ayuda externa. Hasta podemos obtener cierta ayuda que puede ser útil desde el comienzo del proceso, pero eso es otra energía, no la de primer rayo. Para captar la energía del primer rayo, nos debemos colocar decididamente en el segundo grado, en el que los caballos no necesitan pedir ayuda y solo tiran del carruaje disciplinadamente, sabiendo que deben obedecer a las señales de las riendas, lo cual los llevará a la meta, muchas veces desconocidas por ellos. Cuando nuestros caballos concienticen que son guiados y nada deben tener, pedir o desear, que no sea participar en el proceso en su totalidad, estaremos francamente abiertos al primer rayo. En ese caso, sintonizados con el poder y la fuerza de esa energía, percibiremos perfectamente el proceso de transformación que ella opera por donde pasa. Ya no sentiremos más con sufrimiento o temor la acción de tal rayo, que en principio es destructiva y capaz de provocar sufrimiento e incomodidad. Ya no le opondremos resistencia pidiendo cosas, sino que simplemente nos identificaremos con ella y nos uniremos a ella en el silencio de nuestro ser. Esto podemos ilustrarlo mejor imaginando los efectos de un carruaje que corre a toda velocidad. Destruye lo que pisa y provoca desplazamiento en el espacio que atraviesa, causando de ese modo la muerte de muchos seres y de microorganismos desconocidos que va encontrando por el camino. Así, en su curso, tal energía va destruyendo lo superfluo
y lo superado. Si permaneciéramos identificados con el aspecto externo de lo que está ocurriendo, sentiríamos solamente el dolor y la muerte, mientras que el carruaje prosigue rumbo a su destino. Los caballos quedarían impresionados por lo que ocurre bajo sus patas, dejando de percibir al proceso en su totalidad y de identificarse con la meta, con aquello que está detrás, guiando. Se olvidarían de las riendas y de la alineación. Querer esa fuerza y al mismo tiempo pedir algo es, en cierto sentido, anularla, pues eso implica dirigirme a alguien exterior a mí, no a mi propio interior. Pero Krishna no está formando parte del carruaje. Esto es de todo mi ser. Él no es la esencia mía. Es necesario entonces que en un momento dado cesemos de pedir y decididamente seamos al mismo tiempo quién es, quién da y quién recibe. Antes de ello, difícilmente la acción del primer rayo será vivida en las reales proporciones en lo que se pueda manifestarse en nosotros. Y el proceso de percepción de la energía de la voluntad-poder comienza a ocurrir de manera pura, según dijimos, cuando estamos recogidos en silencio absoluto. La clave, pues, es el silencio, el olvido de lo conocido y la capacidad de apertura sin recelos hacia aquel centro desconocido dentro de nosotros. Ese es el proceso más sencillo y directo a partir del cual ocurre todo. No es necesario pensar en las propias resistencias ni en cualquier otra cosa, pues todo se desarrollará como consecuencia de esa pura concentración silenciosa. Cuidar, pensar y trabajar las propias resistencias es el camino más largo, abrirse a lo desconocido, a sabiendas de las resistencias, pero cerrándoles la puerta. Es el camino breve y directo, indicado por el primer rayo. Cada individuo podrá percibir su propio punto y partir de él en dirección al próximo paso. Pero, sea cual fuese su situación, sepa que al final deberá decir: hágase tu voluntad, la voluntad superior. Es pues este primer rayo, el de la voluntad-poder. Cuando la voluntad-poder actúa. Otro símbolo que también expresa la energía de la voluntad-poder del primer rayo es el de un hombre timoneando una nave. Podemos visualizar a ese hombre al timón y por lo tanto en el control de la personalidad, como si fuese guiado por la energía de la voluntad. La voluntad espiritual es algo misterioso. El hombre al timón no se esfuerza para que la nave siga adelante, solo mantiene firmes sus manos, dejando que la energía de la voluntad provoque los acontecimientos. Muchas veces a la voluntad se la confunde con el esfuerzo, que es característico de la personalidad. En ese símbolo se patentiza que los cuerpos ya están perfectamente integrados entre sí, una vez que son representados por un único objeto. La nave es la nave la que va al encuentro de las aguas, la que es forzada por la corriente, la que choca con los escollos por los caminos del mar. La voluntad hace que todo se deslice a través de aquel hombre que está simplemente con las manos en el timón. El mar, las olas, las marejadas y todo lo que ocurre fuera son fuerzas kármicas, los acontecimientos de la vida externa, hechos y circunstancias por las que tenemos que pasar y que nada tienen que ver con la verdadera energía que está allí, en aquel conjunto tan fuerte. Aquel hombre sabe dónde va a llegar y todo lo que la voluntad está impulsando. Conoce bien a la nave y al mar, pero no está involucrado en ellos. Mantiene la mano en el timón y deja que todo acontezca. Ese hombre es el símbolo de la personalidad integrada, esto es, perfectamente alineada con el propósito del alma. Si el hombre abandonara el timón porque dentro de la nave está ocurriendo algo, o porque el mar está agitado,
o por la lluvia, o por alguna marejada, no llegaría a su destino. Si al estar atento a lo que está ocurriendo alrededor de él y dentro de él, se dejara envolver por los hechos o soltara el timón, la voluntad no podría seguir actuando abiertamente. Por el contrario, daría lugar al deseo, que tal vez se manifestase como tendencia a llegar a otro punto, sujeto a las fuerzas que juegan con el mar y con la propia nave. Visualizando esa imagen, podemos efectuar profundas reflexiones y extraer enseñanzas para la propia vida. A partir de ella, tendremos una idea real de qué es la voluntad y veremos que, en muchas circunstancias, sería mejor quedarnos quietos y atentos, con la mano en el timón, alineados con la propia alma y dejando que esa gran fuerza actúe, manteniéndonos en la misma postura, bien despiertos, sin abandonar el lugar en el que debemos estar. Evidentemente, si soltamos el timón, la nave quedaría sin gobierno. La nave puede representar también un solo y mismo deseo o una idea dominante. Si solo tenemos un gran interés, una sola nave, y permanecemos en la posición correcta ante esto, llega la energía de la voluntad. Si la idea dominante es espiritual, esto es, evolutiva, desde el punto de vista del primer rayo, esa actitud es un principio de meditación. A propósito de ello, se suele decir que cuando un profesional se centra en su propia nave, está en una escuela de concentración, lo cual es una preparación para la meditación. La concentración es válida por el hecho de que él está allí, acometiendo totalmente una meta evolutiva. Una actividad asumida con regularidad, amor, estabilidad y entereza no es en sí meditación, pero de esa actitud podría surgir algo preparatorio para el futuro, silencioso, meditativo. En esa nave simbólica, aunque llueva y brille el sol mientras estamos al timón, aunque haya personas que entran y salen de los camarotes y otros estén pescando o cocinando, podemos estar conscientes de lo que hagamos en esta vida y a partir de allí tratar de no distraer o desviar la atención de la meta percibida. No podemos evitar que en la nave haya otras personas, que llueva o que se produzca una marejada, pero podemos mantenernos concentrados en el propósito del viaje. Una persona del primer rayo, cuando está integrada en tal medida que solo haga lo que se propone y nada más, consigue alcanzar más rápido y perfectamente este estado de concentración, necesario para la meditación, que cuando se esfuerza para meditar. Conocí a un industrial que realizaba espontáneamente esa práctica del primer rayo, sin que nada supiese conscientemente sobre el yo superior o sobre la meditación. Su mujer me dijo que era como si no tuviera marido. Cuando él llegaba de su trabajo, seguía trabajando en casa, concentrado en su meta principal, un trabajo que mantenía en actividad a millares de personas en varios países. Cuando comíamos, los tres juntos, él frecuentemente se desligaba de lo que ocurría alrededor y tomaba nota sobre asuntos propios de su trabajo, que en aquel momento se le ocurrían. Se comportaba, pues, como si su esposa y yo no estuviéramos presentes. Por nuestra parte, comprendíamos lo que estaba ocurriendo y percibíamos la energía del primer rayo que fluía libremente, creando un clima maravilloso para las colaciones. Cuando los dos viajaban, ella manejaba el auto y él se sentaba a su lado. A veces efectuaban viajes de inspección de un país a otro, pasando por bellos lugares en los Alpes. Y él, en el automóvil, siempre con su anotador, escribiendo lo que se le ocurría sobre pormenores propios de su trabajo. ¿Qué matrimonio frustrado sería si ella charlara en aquellos momentos? En el primer rayo,
es típico ese amor por la concentración. Cuando a eso se agrega una reflexión profunda, constante, sobre la propia meta espiritual, la energía de la voluntad poder fluye de manera más fácil y sencilla. Evidentemente, la persistencia y la tenacidad forman parte activa de este proceso. Volviendo, para un examen más profundo, a aquella nave simbólica, vemos que el timón no representa la voluntad, y sí a la mente, que debemos aprender a maniobrar y colocar en el lugar en el que se debe estar. No giramos el timón hacia donde queremos, pues en ese caso la nave cambiaría de derrotero. La mente necesita, pues, ser puesta en la posición exacta, a fin de que la nave llegue al puerto. Ella es un instrumento del que nos valemos para concentrarnos en aquello que estamos haciendo. Por el contrario, la voluntad no es la mente, ni el hombre que está al timón. La voluntad proviene de otro nivel, más profundo. Como consecuencia de ello, no son los hechos externos de la vida lo que determinan la cualidad de la voluntad ni lo que ella habrá de hacer. Lo que importa es la actitud frente al timón, desidentificada de la nave, del mar, de la lluvia y de todas las demás circunstancias. También el deseo debe ser educado y canalizado para que todo pueda ocurrir según un plan superconsciente. En ese proceso, el deseo ya no se lo deja librado a sí mismo, pues él nos lleva a la meta. Cuando se lo satisface, en términos humanos, se torna cada vez más fuerte, pidiendo una cosa nueva, exigiendo mayor esfuerzo para que se le contente. Existe solamente una momentánea ilusión de satisfacción. El deseo se manifiesta a través de la voluntad y del esfuerzo humano y puede emerger en la nave íntegra mientras la voluntad proviene de otra fuente, relajándose en la mente, reflejándose en la mente. Por consiguiente, mientras el hombre no esté mentalmente polarizado, no se inicia el libre mecanismo de la voluntad-poder. Hablando espiritualmente, existiendo solo reflejos de ella en el plano mental. La voluntad supera a quien está con la mano en el timón, rendido, sin esfuerzo alguno y aparentemente sin hacer nada. Empero, se necesita una mente educada para conocerse y penetrar en la realidad de esta energía. Cuando estamos bajo la acción de otros rayos, es difícil que no seamos nosotros los que pensamos, sino que sea la mente la que piensa por nosotros, la que nos piensa. Ella se queda pensando como si el timón empezara a moverse solo y continuásemos con la mano en él. Muchas veces sin que percibamos lo que está ocurriendo, de manera que somos usados por la mente, ella va donde quiere, hace lo que quiere y produce pensamientos que seguimos a la buena de Dios. Esta situación tendría que ser controlada y cambiada, principalmente dentro de ese estudio de la energía del primer rayo. Percibimos entonces que en parte la mente funciona sola, porque normalmente tiene una opción autónoma. Tiende a desorganizarse porque tiene varios movimientos simultáneos y porque siempre salta de un lado al otro. Además de eso, es influenciable, alterándose con cualquier acontecimiento externo. Ese es el material que en principio tenemos entre manos, cuando estamos en alta mar, algo que tiende a moverse por cuenta propia, automática y desorganizadamente de un lado al otro, y que es profundamente sensible a lo que proviene de afuera. Es a través de la concentración de la mente que la voluntad se torna real, consciente y activa en nosotros. Empero, ¿cómo trabajar con ese instrumento que presenta tantas dificultades para concentrarse? Si el individuo fuera un alma del primer rayo, o si tuviera esa energía en la mente, al decidirse a practicar algún ejercicio de disciplina
que lo lleve a la meditación, cada pensamiento que le llega en el momento de la concentración es arrojado a gran distancia, expulsado con tal fuerza que no regresa más. Quien es del primer rayo puede usar ese proceso con facilidad. Independientemente de la índole de energía que expresan la mente, están siempre inquietas. Entonces, para calmarlas, es necesario cambiar el método a utilizar, según la propia naturaleza del rayo involucrado. En la India se acostumbraba comparar a las mentes con monitos. Un instructor de meditación decía que la mente es un monito, a veces borracho, a veces picado por un mosquito y a veces inquieto. Expulsar con violencia los pensamientos indeseables no es represión o evasión, dependiendo de la energía que se emplee. Por ejemplo, si se usara una energía de menor fuerza o de menor decisión que la del primer rayo, el efecto sería inverso, pues todo el material expulsado volverá a nosotros con más fuerza que antes. Vemos entonces que con la voluntad poder, el individuo llega al aquietamiento a través de la decisión, de la decidida expulsión de esos obstáculos. Sin embargo, hay también una segunda forma del primer rayo para lidiar con esos pensamientos intrusos. Cada vez que el monito empiece a saltar, obsérvelo imparcialmente y enseguida volverá al objeto de la concentración, o sea, hacia dentro de sí mismo. Esa técnica, además de ser más lenta que la primera, debe ser repetida durante algunos minutos de trabajo. Empero, se trata de un método sencillo, sin mayor dificultades. Cuando llega el pensamiento intruso, se retira de él la atención, volviéndose uno entonces hasta el centro del ser. Al llegar otro, se repite la técnica, pacientemente, sin violencia. La tercera forma, un poco más exigente, consiste en esperar que la mente se exprese, que el monito diga lo que tiene que decir. Entonces, quédese indiferente a todo lo que está ocurriendo, mirando sencillamente hacia adentro. Cuando se ejercita esa disciplina y se le anexa a la energía de la voluntad poder, el monito brinca, salta, protesta y presenta sus argumentos que en general son persuasivos. Entonces se participa de ese juego, sin irritarse con él, aquietándose y observando los movimientos de la propia mente. Cualquier reacción sería como si la nave chocara contra un escollo durante el viaje. Si no percibimos lo que está ocurriendo con la mente, no podemos controlarla. Solo cuando nos disponemos a efectuar una pausa, hacer ese trabajo y observar todo lo que la mente hace, podemos finalmente ver y conocer directamente lo que en ella está ocurriendo. Antes de eso, nada sabemos. Por el contrario, somos literalmente pensados por ella. O sea, la mente es la que nos piensa. Si aplicamos este proceso, realmente vamos a aprender a pensar, a reflexionar y a trabajar con la mente. Solo entonces podrá emerger la voluntad. Ya que estamos tratando la preparación para la meditación, hemos aquí ante el siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona la intuición con la energía de la voluntad? Ahora bien, lo que llamamos intuición no tiene origen en la mente, sino que penetra en ella procedente de otro nivel de la conciencia, más elevado o más profundo. En realidad, el mensaje intuitivo penetra en la mente a través de los espacios existentes entre un pensamiento y otro. Ella no atraviesa un pensamiento. Mientras los pensamientos estén ocurriendo, no hay posibilidad de que ella se manifieste. A primera vista, pareciera que no existe pausa alguna entre los pensamientos. Empero, la verdad es que entre uno y otro hay un intervalo casi imperceptible por donde penetra la intuición. Como los pensamientos siguen procesándose, la mente no concientiza que la intuición está tan cerca, intentando afluir. Todos somos, pues, intuitivos.
solo que no tenemos conciencia de ello debido a que la mente no está disciplinada y a que la voluntad no se aplicó todavía sobre los mecanismos de la personalidad. Cuando ese intervalo entre los pensamientos es más espaciado, la intuición llega a entrar, haciéndose sentir más nítidamente. Durante el proceso intuitivo estamos sin hacer nada, allí ubicados, quietos, vacíos, como un hombre al timón. Entonces la intuición llega pronta, completa, sin elaboraciones previas, sin acarrear duda alguna. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es trabajar con la mente para conocer mejor qué es el monito. Este es el camino para que dejemos de ser pensados y finalmente pasemos a pensar y alcanzar un día el silencio y la paz interior. Si persistimos en este trabajo, los cambios se tornan cada vez más nítidos como consecuencia de la actuación de la energía de la voluntad. Generalmente, este proceso se inicia a través de la fuerza del deseo, que llega siempre acompañada por sentimientos de incapacidad, confusión y debilidad. Sin embargo, cuando la voluntad empieza a revelarse, surge la posibilidad de que la mente se domine. Entonces, se inicia la práctica de la concentración y, por otra parte, la creciente comprensión de que no debe demorarse aquello que es necesario hacer. Queremos destacar otra vez que la voluntad pura, por no ser una energía desarrollada en este sistema solar, no puede manifestarse de forma completa, con todas sus posibilidades y sutilezas. Tanto es así que sus manifestaciones en la Tierra son siempre violentas, ya que llegan a través de cataclismos, erupciones volcánicas, terremotos, etc. Cuando desencarnamos, lo que nos arranca hacia afuera del cuerpo físico es el primer rayo. La voluntad poder, si no la tuviéramos empujándonos decididamente hacia el lado interno de la vida, tal vez demoraríamos mucho más para vencer todas las resistencias y todos los vínculos que nos aferran a la Tierra. En las manifestaciones sísmicas tenemos la energía de la voluntad poder en su forma casi pura, dentro de sus límites actuales. Pero en los seres humanos ella no es tan nítida ni tan fuerte. El mismo Napoleón Bonaparte, que según dicen fue un ser de primer rayo, manifestó voluntad poder al invadir y conquistar países, pero al mismo tiempo su vida estaba influida por muchas dispersiones. Por lo que se sabe, no existe aún una expresión pura del primer rayo en seres humanos. De este modo, quien percibe en sí mismo afinidades con esta energía tiene por delante un vasto campo de trabajo y observación. El temperamento de la voluntad poder. El estudio de la energía, la práctica de la concentración y de la unión de las partes en nuestro ser exigen mucha paciencia. A veces nos engañamos pensando que ya sabemos, por el simple hecho de que acumulamos conocimientos teóricos que quedan grabados en la memoria superficial de nuestro cerebro, sin incorporarlos ni profundizarlos verdaderamente. Eso solo se da luego de repetidas experiencias en diferentes encarnaciones, realidad esta de la que no todos se dan cuenta. Cuando percibimos en nosotros un eco favorable a lo que escuchamos, como si aquello ya lo supiéramos, debemos haberlo oído ya anteriormente centenares de veces. Mientras una actitud no se ponga en práctica en las 3 dimensiones, la física, la emocional y la mental, todavía no está asimilada. En ese caso, es necesario que continuemos trabajando en torno de ella. Cuando en nuestra vida se repite algo, es señal que todavía lo necesitamos para extraerle algún aprendizaje. Es el karma que nos pone por delante lo que más necesitamos. La energía del primer rayo, que también es persistencia inquebrantable, trabaja en este sistema solar sin haberse incorporado a él realmente hasta ahora. Y la correspondiente energía de la paciencia
es la que necesitamos para actuar y evolucionar aquí en el mundo de las formas. Recuerdo aquí un antiguo relato bastante simbólico que nos ayuda a visualizar mejor cómo es el intenso trabajo de esta energía. Un joven quería aprender a concentrarse y buscaba la unión con el yo superior. Entonces salió en busca de alguien que le enseñara cómo debía proceder. Cuando encontró al instructor, este lo invitó a que pasara un tiempo con él, al fin de trabajar juntos en ello. El joven aceptó la invitación y el instructor empezó a observarlo. Advirtió que el joven realizaba siempre distraídamente las cosas simples, como por ejemplo levantarse por la mañana, vestirse y calzarse. Entonces el instructor le mostró un pájaro embalsamado y le pidió que permaneciera toda la mañana frente a éste, anotando lo que observaba. El joven se quedó frente al ave, escribiendo todo lo que percibía, y por la tarde llevó su informe al instructor. Este, sin siquiera haberlo escrito, le sugirió que repitiera la misma tarea al día siguiente. Al joven le pareció raro que sin leer el primer informe, el instructor le ordenara la confección de un segundo informe. Al día siguiente, volvió con un informe más completo que el primero. Sin leerlo, el instructor le pidió que permaneciera 3 días más trabajando en eso. Fueron pasando los días y el instructor seguía pidiéndole que observara al ave y describiera lo que veía. Mientras tanto, el joven era observado en todos sus movimientos, que todavía no tenían ritmo ni armonía. Ora actuaba deprisa, ora con lentitud, a veces estaba atento, a veces distraído. En una ocasión, el joven protestó, diciendo que había contado hasta las plumas del pájaro, una por una, y que no tenía nada más que hacer. Ya sé todo lo que el pájaro tiene. Escribí lo que pude. Conté varias veces sus plumas, afirmó el instructor y le contestó con calma. En verdad, usted necesita ir cambiando su actitud frente al ave. Usted efectuó realmente un óptimo trabajo, contando hasta las plumas del pájaro, pero estuvo siempre impaciente, esperando que el trabajo terminara o que fuera sustituido por otro. Por casualidad, ¿prestó atención sobre el modo en que usted se levanta por la mañana? Entonces el joven reconoció que un día lo hacía deprisa, otro día más lentamente, dependiendo de lo que hiciera a continuación. También percibió que a veces usaba sus zapatos con los cordones sin atar, a veces no se miraba en el espejo. A lo largo de su presentación, para que cumpliera sus tareas con paciencia, de modo tal que aquella fuera permanentemente no constituyera un problema. El joven fue cambiando. Pasó a observar más detenidamente las cosas y empezó a mantener serenidad ante el trabajo, que siempre era el mismo. Entonces lo comprendió mejor. Empezó a controlar los raptos de impaciencia y a realizar las acciones con el ritmo adecuado. A partir de allí, empezó a percibir transformaciones en su forma de ser y conducirse. Ya no se sentía conflictuado por los rasgos que le desagradaban de la personalidad del instructor, aunque discrepase con las tareas que se le proponían. Las aceptaba sin aversión. Advirtió un nuevo ritmo en la forma de alimentarse. Las personas ya no seducían ni alteraban su ánimo, y una fisonomía agradable o desagradable no le afectaba más. Entonces comprendió el efecto del trabajo que realizaba con el ave durante el tiempo que fue necesario. Y lo que más le llamó la atención, más allá de la necesidad de repetición, fue la importancia del ritmo para la transformación de las actitudes. Es oportuno mencionar aquí que antiguamente había reglas disciplinarias propias del primer rayo, que llevaban a este mismo resultado. En una de ellas, por ejemplo, el instructor pedía al estudiante que tomase una pala y una carretilla y acarrease un montón de arena de un sitio a otro. Concluida la operación,
le solicitaba que la transportase nuevamente hasta el lugar de origen. Actualmente existen formas más modernas de trabajar con esta energía y si quisiéramos podríamos hacer solo este trabajo. Una posibilidad es que escojamos cualquier actividad de la vida cotidiana que no sea muy significativa y atractiva para nosotros y trabajemos en ella todos los días, en el mismo horario, durante un periodo. Por ejemplo, si optamos por regar una planta, debemos hacer regularmente esa tarea, en el tiempo estipulado. Tiempo este que debe extenderse a medida que los días vayan pasando. En la ejecución de la tarea, nos proponemos observar nuestra actitud y lo que está ocurriendo, como sucedió en el relato del pájaro embalsamado. En el caso de la planta, debemos estar atentos al modo en que nos colocamos ante ella, si percibimos sus necesidades y si la regamos usando una dosis determinada de agua. Al descubrir siempre más y al actuar de la forma más perfecta posible, nos vamos transformando, mudando nuestro temperamento y desarrollando cualidades entre las cuales está la paciencia. Otro propósito para desarrollar la energía de la voluntad-poder, que finalmente significa para nosotros el ejercicio del poder sobre nosotros mismos, consiste en que durante un tiempo relativamente largo tratemos de gastar dinero solo en lo que sea necesario y vital para nuestra existencia o para la de otros. Eso nos permitirá aprender mucho y nos trabajará en profundidad, principalmente si observamos simultáneamente el método descrito anteriormente, a saber, hacer con regularidad lo que no nos agrada, hasta alcanzar la forma más perfecta en esa acción. No se sabe a priori cuánto tiempo habremos de emplear en ese trabajo, pero haciéndolo podremos comprobar que la energía monetaria empieza a circular correctamente en nuestra vida, de forma que no falte ni sobre, lo cual implica un reequilibrio que se reflejará en todo el trabajo efectuado en nosotros con la energía. Otro aspecto en el que hemos de prepararnos para alcanzar tal equilibrio es el de la ejecución de las tareas cotidianas, por más silenciosas que sean, con la máxima perfección, esmero y afecto. Si tuviéramos disposición para efectuar con ese espíritu nuestras actividades diarias, quedaríamos asombrados ante la fuerza de la energía de la voluntad y ante lo que somos capaces de hacer. Sin embargo, mientras nos consideremos cansados de aquello que ya hicimos durante toda la vida, estaremos reprimiendo esa energía, permaneciendo y manteniéndonos siempre en el nivel del deseo, en el nivel del me gusta y no me gusta, del quiero y no quiero, del eso me agrada y aquello me fastidia. Mientras sea así, aquella potencia que nos hace asumir la vida para que se la pueda transformar realmente, no emergerá en nosotros. Obsérvense que hasta quienes se rebelan contra la rutina y tienen que despertarse temprano todos los días, calzarse los zapatos, vestirse y hacer los mismos gestos hasta el fin de la encarnación, quiéranlo o no, también actúan sobre los ritmos. A veces puede ocurrir que nos dediquemos más intensamente a una actividad que nos fue dada sin que ésta nos gustase, o por lo cual no sintamos interés alguno, pero que debemos emprender todos los días de la misma forma. Quien vive concentrado solamente en el nivel de la personalidad luchará contra tal situación y buscaría soluciones para quitarse esa incomodidad, hasta que comprendiera y viera claramente que no es la tarea lo que importa, sino ciertamente la actitud frente a ella. Importa realizarla libremente, como si no la estuviéramos ejecutando, o como si fuera algo que es del mayor interés para la personalidad. Si sustituimos una actividad por otra, porque así lo deseamos, la actividad siguiente también dejará de ser interesante.
y así sucesivamente estaremos siempre en busca de cosas nuevas. El deseo no tiene fin. Cuando alcanzamos la madurez, somos finalmente capaces de invocar esa energía de la voluntad poder y decir muy decididamente: mi vida es tuya y voy a hacer lo que sea necesario hacer. Entonces se inicia un proceso más profundo. Empero, destáquese que no son los ejercicios en sí, sino la decisión de transformación lo que opera el cambio. Entonces, la gente llega a tener conciencia de cómo hacer todas las cosas, pormenorizadamente, atenta a todo. Vamos a cerrar una puerta sin golpearla, andar en chinelas sin arrastrarlas. Percibimos cuando cae una migaja en el suelo y así sucesivamente. Si permanecemos en esa actitud a medida que la energía de la voluntad vaya emergiendo y produciendo ese orden en nosotros, conseguiremos no solo mantener el control de los pequeños hechos, sino también de otros de carácter subjetivo. Seguidamente vendrá el control de acontecimientos mayores. Es, pues, el fluir de la energía de la voluntad poder en nosotros lo que promueve modificaciones antes imposibles. Podemos permanecer ante otra persona sin perder jamás la paciencia, sin criticarla, sin juzgarla, no importando lo que ella haga. La vida se vuelve precisa, calma y al mismo tiempo ordenada. Se entra en un ritmo que no puede describirse con palabras, pues lo crea la voluntad poder que comenzamos a experimentar desde dentro de nosotros mismos. Se trata de un poder que se ejerce sobre la fuerza de la inercia, que actúa a veces imperceptiblemente en nosotros. Aunque no se tenga un temperamento del primer rayo, esta energía, según dijimos de alguna forma, está presente en nosotros, pues es imprescindible para cada temperamento, pues está en el origen, en la esencia de todos los 7 rayos. Sabemos que esa energía es de determinación. Cuando estamos bajo su influencia, pero aún sin la debida preparación para recibirla, deseamos ejercer nuestra voluntad personal sobre los otros, o nuestro poder sobre objetos y personas. Pretender que el otro manifieste lo que estamos esperando, deseando o necesitando y exigir que atienda a nuestras expectativas caracteriza al tipo menos evolucionado del primer rayo. Cuando después de varias experiencias desistimos de controlar a los demás, podemos manifestar al tipo medio. Nos volvemos capaces de recibir lo inesperado con cierta comprensión y apertura, pudiendo incluso apreciar a quienes nos aporten experiencias verdaderas, aunque inesperadas y desafiantes. El individuo de evolución media actúa como si estuviera delante del espejo, observándose, del mismo modo que aquel que se decía a sí mismo: para mí, un enemigo es tan importante como el Buda. Pero el tipo más evolucionado del primer rayo es realmente un vehículo o un instrumento de la voluntad poder, mayor superconsciente. A través de él puede realizarse mucho. No se trata, sin embargo, de lo que normalmente construimos o deseamos en la vida humana. La voluntad o el propósito de un rayo, es cual fuere, consigue manifestarse a través de los individuos. Dejan atrás la propia voluntad humana y que adhieren a la voluntad de aquel que fluye y circula en ellos. Pero para llegar a esa etapa se debe empezar regando aquella planta regularmente, observando y controlando el uso del dinero y haciendo todo lo que se considere insignificante con el máximo amor y la máxima perfección. La voluntad poder es la que, fluyendo en el individuo que adoptó libremente la autodisciplina, transforma la tierra y manifiesta
el proceso de toda la creación.